Buen día, buenas tardes para algunos o buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy acá en Tepoztlán. Miren qué belleza. El fondo. Estoy en México y bueno, vamos a hacer un vivo con Milena, donde vamos a estar hablando de poder mirar al padre desde el adulto. La continuación del otro vivo que hicimos, ya estuvimos con Milena hablando de la madre y ahora vamos a hablar del padre. Es un taller que va a estar dando Milena Arza en la escuela en tres días, así que aquellas personas que quieran sumarse. Oh, hola, ¿cómo Hola. estás, Mile? Bueno, me Muy ale- bien, feliz de estar acá. Bueno, yo me levanté temprano. Acá son las 9 de la mañana, hace rato que estoy despierta y nada, y estaba mostrándoles el fondo donde estoy. Mira, qué divino ese cerro, el Cerro del Enano se llama. Así que hoy un vivo Vi- en exteriores, es el primer vivo que hago en exteriores. Con Sí, toda la con energía toda del la lugar. energía de este lugar increíble, tal cual. ¿Cómo estás, Milena? Bueno, Bien, contarles a muy las personas que bien. no conocen a Milena. Hola, mira, ahí Gisela nos saluda. Contarles que Milena es mi hija, pero aparte de ser mi hija, es alguien que apuntaló a la escuela en el momento de la pandemia, cuando todo se caía en lo presencial y Milena ya estaba trabajando en nuestra empresa y ella apuntaló la formación online, o sea que gracias a que tuvo la certeza por su juventud de que el online era posible, yo pude hacer aquella formación que hoy, bueno, hoy se multiplicó alrededor del mundo con muchas personas en las que me voy encontrando y voy haciendo, bueno, plantando semillitas en otros lugares. Milena también es licenciada en recursos humanos, eh, es terapeuta Gestalt y también consteladora familiar. Y a partir de este año empezó a hacer su propio camino, eh, a hacer su propio camino para desplegarse. Y estos talleres, mirar a la madre desde el adulto, mirar al padre desde el adulto, es una creación de ella, de, de lo que ella vive y vivió y seguirá viviendo con respecto a sus padres. En este caso, yo soy la madre y en su lugar está su papá. Bienvenida, Mile. Gracias. Me emocionó eso que trajiste de la escuela y como de esa estructura, eh, como para que también eso que trabajábamos y que vos también tenías para dar, pudieras salir al mundo, porque también siento que eso es un poco de esta energía masculina, ¿no? Como de crear estructuras para que algo interno como grandeza pueda salir hacia afuera. Y me emocionó que trajeras eso porque siento que también parte de trabajar a papá y de mirar a papá desde adulto, que es un poco lo que vamos a estar trabajando hoy, es también para eso, ¿no? Para tener como esta fuerza de animarme a derribar límites, barreras y poder como realmente construir estructuras y la vida que queremos, moviéndonos con fuerza en el afuera. Entonces, que trajeras eso y Mm, que me recordaras mi fuerza también mm, me emociona, mm. así que gracias por eso. Bueno, decimos desde las constelaciones familiares que el padre es la fuerza para la vida. Cuando nacemos no sabemos de padre, cuando estamos en el vientre de mamá no sabemos de padre,
el padre lo empezamos a tomar a partir del permiso que nos da la madre, mamá, para ir hacia papá, ¿no? A veces los padres no tienen permiso para llegar a sus hijos, los vemos muchísimo en las constelaciones familiares. A veces las mamás nos apropiamos de nuestros hijos, me incluyo porque lo sentí en un momento de mi vida, que mis hijos eran míos, y, y cuando se viven situaciones de dolor en la pareja, bueno, como madres nos apropiamos de los hijos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que, que tiene este taller para... O no, ¿cuál es la propuesta que tiene el taller? No, ¿cómo es tu vivencia? Eso es lo que me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es tu vivencia con respecto a la relación con tu padre, Mile? Bueno, yo siento esto que vos traes, ¿no? Como para mí, yo desde chiquita era muy pegada a mi papá, ¿no? Era como muy así, una de estas dinámicas que trabajamos en este taller y relaciones familiares, que es la hija de papá, ¿no? Era como esta figura para mí, mi papá como muy importante y especial, y a través de, obviamente, la separación de mis padres y un montón de cosas que fueron pasando cuando fui adolescente y cuando fui creciendo, también mi mirada hacia mi papá fue cambiando, ¿sí? Y siento que muchas veces también se fue distorsionando en algunos aspectos, y yo hice un trabajo personal cuando recién empecé trabajo personal a los, no sé, 17 años por ahí, a través de transformación consciente y la Gestalt y demás, en el que siempre trabajaba mi papá. Yo esto en mis espacios siempre lo cuento, ¿no? Era como que, creo que fueron 2 años de formación de Gestalt, en el que cada cosa que traía un tema o de pareja, o un tema de facultad, o un tema de no sé qué, y siempre llegábamos a papá. Y me acuerdo un día que miré a una de mis profesoras, así con cara de odio, y le dije, todo es de papá, todo el tiempo voy a trabajar a papá. Y, y ella como que sonrió y me dijo, bueno, es un proceso, ¿no? Y después de ahí me empecé a dar cuenta que realmente ese proceso, en la medida que yo iba abriendo mi corazón, iba como creciendo en la mirada hacia mi papá, fue teniendo fruto. Y hoy por hoy, y hace ya varios años, tengo una relación muy linda con mi papá. Me siento como adulta con él, ¿no? Es como que siento que no me pongo en ese lugar ni de querer salvarlo, ni de jugarlo, ni de querer cambiarlo, sino como de poder aceptarlo, y me emociona reconocer como ese gran movimiento. Y lo más valioso de mi proceso con respecto a la mirada hacia mi papá fue poder darme cuenta que él sigue siendo igual, ¿no? Él sigue teniendo la forma, sigue haciendo las mismas cosas, sigue siendo el papá que siempre fue, pero mi mirada hacia él es distinta. Tengo una mucho más respetuosa, mucho más compasiva, también no me tomo las cosas por ahí tan personales, porque entiendo que él tiene su historia y yo tengo la mía, y que hacemos lo mejor que podemos con eso. Entonces, para mí el trabajo con mi papá fue uno de los trabajos que más hice en mi camino personal, y que siento que más frutos también me he visto de ese movimiento, y que me ayudó también a poder tomar las cosas buenas que vienen de él, las cosas que quiero tener conmigo, porque siento que me potencian, y también me ayudó a poder como dejar con él las cosas que son de él, y que elijo también respetar, sí, pero soltarlas. Desde la mirada de las constelaciones decimos que el padre es la fuerza para manifestar, para caminar en la vida, es la fuerza para manifestar nuestros proyectos, es también la confianza, es también los límites que podemos poner en nuestro entorno, y eso es fundamental, porque a veces creemos que también es el respeto a la autoridad, ¿no? Como la figura de autoridad
son los padres, pero bueno, viene también, a veces cuando tenemos temas con la autoridad, viene de una distorsión o de un conflicto con un padre tal vez autoritario o lo que sea. Entonces, eh, siento que este movimiento es importante para sanar nuestro vínculo, no la relación. Acá no sé, si yo tuve un papá, tal vez, bueno, intentó abusarme o me golpeó o me abandonó, la idea de hoy es tomar lo mejor de ese padre que tal vez me dio la vida, porque se encontró con mi madre un minuto y fue eso lo que dio, pero dio algo. Y que en mí hay un 50% que viene de ese padre que estuvo un minuto con mi mamá. Entonces, recuperar el vínculo o restablecer el vínculo interno con esa figura que tal vez no tengo en mí, es fundamental para llevarme a las cosas que quiero, a poder manifestar lo que quiero y bueno, también relacionarme bien con los hombres de mi vida, ¿no? Sobre todo con las mujeres. 100%. Yo siento que algo que trabajamos en este taller mucho, ahora acabamos de terminar el taller de mirar a mamá desde mi adulto, ¿no? Y en el taller de la madre es como que trabajamos mucho en la madre, ¿no? Como en todo lo que la madre representa, pero en el taller del padre siempre se da y es parte también, trabajamos también mucho, tiene un gran lugar también la madre, ¿no? Esto que vos traías al principio, y trabajamos mucho en la dinámica madre y padre también. Como decía Hellinger, también como el padre se toma a la madre también, no es la madre la que es al padre para que pueda entrar como en esa tríada que se genera, y entonces trabajamos mucho en incluir ese 50% que viene de él. Y ahí también vienen como estos trabajos, ¿no? De que si yo estoy en una lealtad, tal vez hacia mi mamá, rechazando lo que viene de mi papá, puedo conocer eso y poder pararme en un lugar de hija ordenado. Si yo estoy en un lugar de hijo de mamá, en el que me pongo como esposo de mi mamá y tal vez estoy como rechazando lo que viene de mi padre, también reconocer que hay un 50% que vino de ese hombre, independientemente de la historia, y que yo no soy el esposo de mi mamá y necesito ponerme en mi lugar. Si soy la hija de papá también, reconocer que no soy la esposa o la pareja de mi padre, sino que hay una mamá que tiene su lugar y que necesito poder tomar lo que viene de ella para también ser mujer. Entonces, trabajamos mucho también en lo que sucede entre papá y mamá para yo poder ordenarme en el lugar que corresponde. Y de esta manera también es poder abrir el corazón a ese 50% que muchas veces por lealtad a la madre, por ese vínculo como más apegado que tenemos, rechazamos o miramos a través de los ojos de ella, a nuestro papá, y es empezar como a construir esto de poder mirar a mi papá con mis ojos, ¿no? Con lo que realmente representa para mí, lo que sucedió, y también reconciliarme con la historia, como decías, hay papás que pudieron tal vez estar, y hay papás que... pero es poder abrirle el corazón a ese 50% masculino que viene de él y que es parte de mi historia, porque también es lo que me va a dar esa fuerza para la vida, ¿no? Esa fuerza para realmente poder salir al mundo a manifestar esa vida que quiero. Yo siento que también se trabaja de esa mirada, es como que la madre te lleva a esta parte interna de la grandeza de los dones, de la conexión como con esto que también tenés para dar, pero para poder sacarlo al mundo y compartirlo, necesitamos de esa fuerza y tener a papá en un buen lugar para poder empezar a tocar. Acá alguien hace una pregunta que ahora voy a contestar, pero para mí es muy importante que las personas entiendan que no se trata de ir a buscar a mi padre si no lo conocí, o tener una relación cuando tal vez el padre, bueno, abusó. Se trata de generar una relación, un vínculo interno con esa parte masculina que está viva en mí
y que somos energía masculina y femenina, y vos trabajás mucho con esto, Milena, porque de ahí viene nuestra integridad. Si yo rechazo al 50% que viene de mi padre en mí, o rechazo al 50% que viene de mi madre en mí, que vive en mí, voy a estar rechazando una parte mía, voy a estar excluyendo una parte mía, y voy a estar proyectando afuera esas dinámicas inconscientes con respecto al vínculo, la relación que tuve con mi padre o que tuvo mi madre con mi padre, y yo por lealtad voy a mirar a los hombres como los mira mi mamá. Acá alguien pregunta, dice, ¿cómo hacer cuando eres producto? ¿Cómo cambiar la mirada o la percepción cuando eres producto de un abuso? Es realmente un proceso enorme, Pola, que la vida te invita a hacer, porque es como si, no sé, la vida o tu destino vino con ese desafío. Y hoy ya no se trata de tu padre, ya se trata de ti, porque tu padre tal vez ya no está vivo, o tal vez, no sé cuál fue la historia, pero hoy ya tal vez estás necesitando soltar la herida de esa historia que pasó ese trauma que pasó en el pasado de tu vida, y que hoy la resignifiques con una nueva historia dentro tuyo. Y que tal vez eso no se va a borrar, pero sí pueda empezar a integrarse adentro tuyo, y que esa herida pueda empezar a sanarse de a poco en tu corazón. Entonces, seguramente vos, Pola, vas a tener, vas a saber de ese camino más que otros. Y no es que estás marcada y no es posible que tu corazón sane. Sí es posible que tu corazón sane. En la medida que tengas ganas, quieras y vivas el cambio de percepción y el proceso que es necesario hoy para la adulta. La niña siempre va a tener la herida, o siempre va a haber escuchado ese cuento de mamá, pero la adulta es la que decide, hoy esto es hasta acá. Reivindico lo que ese encuentro doloroso tal vez me dio, la vida. Sí, tal vez vengas de un encuentro doloroso, pero ese encuentro doloroso hoy eres tú. Y seguramente no todo en tu vida es malo, seguramente hay cosas muy buenas, y en ti hay cosas muy buenas que podés resignificar. Te estás dedicando un poco más ahora al emprendedurismo, Mile, y esto de, bueno, manifestar los sueños y de acompañar a las personas a bajar sus ideas creativas a la materia. Y esto viene de la mano de la energía masculina, ¿verdad? Sí. Lo que trabajamos en este taller es poder como darle lugar a ese 50% que viene del padre, independientemente de la historia, y también lo que trajo esta pregunta, que me quedé ahí como pensándolo, es como también reconocer que este movimiento que hacemos con respecto a los padres, en este caso con respecto a papá, es un movimiento que hacemos para nosotros, ¿no? O sea, esto para mí es re importante. A mí muchas veces en las consultas vienen personas que tal vez vivieron abusos de su padre, o no su papá no estuvieron y sintieron mucho enojo, y es esto de poder empezar de a poco a hacer este proceso para reconciliarme con ese 5% que yo soy y que viene de ahí. Y por eso también es tan importante este movimiento, porque este movimiento, el incluir ese 50% que viene del padre y reconocer que es un trabajo que hacemos para nosotros, no es para papá, sino para mí, y reconciliar con mi energía masculina, con eso que viene de ese lado, permite el potenciarme hacia el afuera. Entonces ahí es cuando se relaciona también mucho, y yo lo relaciono mucho con este movimiento que necesitamos hacer para
poder ir a compartirme con el otro. Lo relaciono mucho también con el emprendimiento, con el salir afuera, con el animarme a mostrar mi luz, con el animarme a crear la vida que deseo. ¿Sí? Hay un trabajo que nosotros hacemos puertas adentro, que es el de conectar con, bueno, cómo me gustaría vivir, qué me gustaría hacer, si ahora estoy en mi lugar adulto, bueno, cómo es la vida que quiero, ¿no? Cómo quiero ser como madre, cómo quiero ser como esposa, cómo quiero ser en mis emprendimientos, en mi empresa, en lo que sea que haga, cómo quiero ser en el mundo. Pero después hay un movimiento de salir a moverme en el afuera y hacer real eso, ¿no? A realmente como dar esos pasos para hacerlo posible. Y ahí es cuando yo siempre invito mucho a las personas a ver qué pasa con respecto a lo masculino en ellos y la mirada que tienen hacia lo masculino también, porque es el padre y es como la tribu de los hombres también, ¿no? Del sistema familiar o del mundo. Y poder empezar a tomar esa fuerza para tener esta fuerza para moverme, para poner límites, para relacionarme con la autoridad y también para convertirme en mi propia autoridad, ¿no? Como realmente esto para mí es re importante, el empezar a decir como, bueno, crecí, soy adulta, soy la dueña de mi vida y me muevo en el afuera hacia crear estructuras, hacia crear formas, hacia crear eso que yo deseo vivir. Entonces, para mí esta combinación de estos dos talleres, el de la madre y el padre, en el de la madre trabajamos mucho con la conexión con la grandeza y en el del padre trabajamos mucho en la conexión con la fuerza para que esa grandeza pueda salir al afuera y ser compartida también con otros. Cuando el padre, bueno, fue abandónico o también fue desvalorizado o fue, no sé, controlador o muy exigente, por supuesto que genera en la persona, bueno, dinámicas que como que están muy, muy arraigadas porque vienen de la primera infancia. Entonces, poder ver cuál fue mi relación o mi dinámica con papá, cómo fue ese padre y de alguna manera verme a mí en mi comportamiento. Por ejemplo, yo tenía un padre muy autoritario, todo pasaba por supuestamente la mirada de papá. No era tan así, porque después crecí y me di cuenta de que mi madre hacía lo que quería, pero el speech de mi casa era cuidado con tu padre, ¿no? Cuando tu padre venga, cuando tu padre llegue, ¿no? Y la mirada de papá generaba realmente temor, miedo, inseguridad. Bueno, esta era la mía, pero seguramente hay muchas personas que están escuchando ahí y tienen otras dinámicas. Tienen la dinámica del papá ausente, del que nunca estuvo presente, del que aparentemente en la vida cotidiana no dio nada. O tal vez el padre amigo, el padre que tal vez ese padre que, como mi papá, porque mi papá era todo, era mi amigo, bueno, todas esas dinámicas tienen su lado oscuro y su lado positivo. Por ejemplo, la dinámica del papá exigente genera miedo, inseguridad, valdré, me da miedo que relacionarme tal vez con los hombres, o también en el opuesto, tengo tanta rabia con mi papá o tanto dolor con mi padre que mato a todos los hombres que se me cruzan, por ejemplo. O en la dinámica del padre amigo, del padre creyéndome que mi mamá no es buena mujer para mi papá, me coloco en el lugar de la pareja, buscando, nunca voy a encontrar un hombre como mi papá, porque desde la mirada infantil, como mi papá, ninguno, ¿verdad? Entonces son todas dinámicas que me imagino que esto en el taller se ve en cómo nos paramos con respecto a. Sí, nosotros en el taller son 3 encuentros, entonces en el taller es como que vamos haciendo un proceso, ¿no? De hecho, cada encuentro tiene como un tiempo entre cada uno y vamos haciendo como este proceso, primero, de reconocer mis dinámicas, ¿no? Como empezar a reconocer, bueno, hay una parte teórica en la que yo como que comparto esta mirada de las constelaciones también, y ahí ya muchas personas empiezan como a hacer esta reflexión de decir, wow,
yo estoy como en el lugar de hija de papá, ¿no? O me doy cuenta que estoy siendo como tan leal a mi mamá, que bueno, que tal vez estoy como rechazando lo que viene de él sin darme cuenta que en realidad mi papá mal o bien estuvo, o, ¿no? Entonces es como primero empezar a reconocer esas dinámicas. Una vez que empiezo a reconocer esas dinámicas, es como empezar a hacer estos movimientos reconciliadores y de orden con respecto a eso. Entonces, tal vez si yo soy una hija de papá, vamos a hacer algún trabajo de poder, bueno, ver en el lugar que me coloco y poder reconocer a mamá, ¿no? Y darle el lugar que corresponde y yo ponerme en el lugar de hija. Entonces, hacemos estos trabajos también de reconciliación con estas dinámicas que voy conociendo y después hacemos ese trabajo también de seguir moviendo la integración de la energía masculina. Entonces, como empezar a ver, bueno, mi papá ya me dio lo que pudo darme, sea lo que sea, como lo acepto, y es como empezar a preguntarme también cómo puedo convertirme en el mejor papá para mí, ¿no? Entonces, hay veces que la mejor forma que tenemos de honrar o de reconocer lo que viene de los padres es pudiéndolo llevar a la práctica en nuestra vida y dándonos eso que tal vez sentimos que nos faltó, ¿no? Entonces es como empezar a darme eso que tal vez siento que me faltó a través de, bueno, empezar a moverme, empezar a poner límites, empezar a preguntarme qué quiero, empezar a moverme por eso y sentirnos también como apoyados por esa energía masculina que está en nosotros y a la que podemos recurrir para poder irnos moviendo hacia los lugares que queremos. Es una invitación para aquellas personas que quieren una pareja y tal vez no la tienen, porque con respecto a las mujeres, decimos que en la primera etapa de nuestra vida elegimos siempre a la imagen de un papá, dependiendo de cómo fue nuestra relación. Después elegimos al hombre que queremos para nosotros y al verdadero hombre, el que queremos nosotros, no el que quiere mamá o papá para nosotros. Y cuando las personas vienen con temas de pareja, no solamente es la mala relación con papá, también puede ser esa muy buena relación con tu papá, hola Caro, que esa relación con tu papá que no te permite crecer, que no te permite elegir al hombre que querés, que no te permite tal vez soltar esta relación porque es alguien que tu papá quiere para ti, y que también en las relaciones de pareja proyectamos todos nuestros conflictos, todo lo que no está resuelto con nuestras dinámicas padre-madre. Repetimos la historia de mamá o buscamos a alguien como mi papá que tiene la misma adicción o lo cuido, porque si soy una hija cuidadora, cuido a mi pareja como yo cuidaba a mi padre y bueno, infinitas son las dinámicas. Por eso siento que el padre no es solamente para la manifestación, sino para la relación con el hombre en nuestra vida. Y para los hombres, porque parece que estamos hablando solo de mujeres, para los hombres también ver que cuando yo no tengo integrado a mi padre, es difícil pararme en el lugar de padre para mis hijos, es difícil pararme en el lugar de esposo para mi mujer, es difícil también, y voy como proyectando lo que rechazo de mi padre, o por lealtad ser como mi padre también en los hombres, ¿no? No puedo ser yo, tengo que ser como papá o como el abuelo, y tal vez el abuelo era, no sé, alcohólico, y papá también, y aunque yo no lo soy hoy, en esa lealtad inconsciente con mi padre voy repitiendo el mismo destino que él. Total. Hacer este trabajo de integración o de reconciliación también, que es un proceso de toda la vida con respecto a los padres, tanto a la madre como al padre, es muy importante para esas proyecciones que vos decías, ¿no? Que muchas veces después traemos. Yo muchas veces todavía sigo trabajando en mí cuando me veo que tal vez estoy como, no sé, viendo a los hombres como que no pueden, o estoy haciendo no sé cuánto, y me doy cuenta que ahí sigo identificando ciertas dinámicas, que es la que me llevan tal vez a ponerme a cuidar a mi papá. O sea, algo muy importante de esto es que este taller lo que nos da es la capacidad de
reconocer mis dinámicas inconscientes y mi amor ciego, nos da la capacidad de empezar a relacionarnos con eso y empezar a incluirlas, integrarlas de alguna manera, pero también nos da la posibilidad de llevarnos eso que vimos como un recurso para nuestra vida. Porque no significa que en una constelación o en un trabajo yo voy listo, sane esto, ¿no? Es un proceso que vamos haciendo y que nos ayuda también para todo cómo nosotros nos vamos relacionando con los hombres. Entonces, si yo tengo un jefe que es súper autoritario, y empiezo a darme cuenta de esta dinámica que tal vez yo tenía con mi papá, en la que le tenía miedo, y mi mamá le tenía miedo, y yo por la lealtad de mi mamá pensaba, no sé, cosas, ¿no? En eso yo también tengo recursos para darme cuenta que estoy proyectando tal vez en este jefe que tengo, la idea que tengo hacia los hombres, o hacia mi papá, o lo que mi mamá le pasaba con mi papá. Entonces, realmente puedo no perderme en esa dinámica inconsciente que empiezo a proyectarla en mi jefe, sino que puedo tener como los recursos y la fuerza de decir, no, estoy entrando en un anhelo infantil, en una dinámica inconsciente en la que hoy me reconozco como adulta, que no soy la niña que fui, que tengo otros recursos y que puedo generar movimientos distintos acá. Entonces, esos movimientos y el empezar a conocernos con respecto a eso, es para que tengamos recursos en nuestra propia vida. Lo mismo con las cuestiones que yo considero, no, que son como masculinas del mundo, ¿no? Cuando yo siento que no puedo poner límites, bueno, tal vez empezar a darme cuenta de esto me permite empezar a poder generar esto de poner límites, en salida, en manifestar dinero, en cómo me relaciono con el dinero. También el trabajo. Hay profesión, hay un montón de cosas que yo, al poder hacer este trabajo interno con mi padre, en este caso, y con las lealtades que tal vez estaba teniendo hacia mi mamá con respecto a papá y demás, puedo tener recursos para hacer cosas distintas en el afuera. Y de eso se trata, ¿no? Lo que buscamos es que las personas puedan empezar a tener como este crecimiento personal, interno, de conocerse, para dejar de proyectar tanto afuera y poder empezar a dirigir un poco más como, bueno, hacia dónde quiero ir, cómo quiero vivir, qué experiencias quiero tener, más allá de que la vida es vida y pasan cosas, pero desde la mirada de las constelaciones y nosotros con la formación y con nuestros estudiantes y consultantes decimos, parece que somos grandes, pero en realidad llevamos un niño adentro que tiene heridas, bueno, infinidad de traumas o situaciones que tuvo que vivir y que no pudo ser de otra manera. Y que estos procesos son invitaciones a que podamos ser responsables de nuestra vida, adultos, y que empecemos a acariciar ese nuevo lugar, porque el niño siempre está, el adulto es el que se va desplegando cuando vamos haciéndonos responsable, tomando decisiones y decidiendo qué queremos para nosotros. Ese niño o esa niña nos lleva a infinidad de dinámicas que parece que tomamos decisiones desde la adulta de hoy, pero en realidad sigo proyectando a esa niña o a ese niño. Y ahí, para mí esto es fundamental y por eso me encanta el título que tiene, Mirar a papá desde el adulto, porque soy yo, en este presente, con lo que sea que esté pasando en mi vida, mirando de alguna manera mi pasado, porque voy a mirar situaciones de mi pasado, dinámicas infantiles, para ocuparme hoy de hacer esas transformaciones y esos cambios. Y esos cambios aparecen desde el momento que yo empiezo a ver qué es, cómo me relaciono, cuál es mi lugar con respecto a qué estoy esperando, qué estoy haciendo con mi vida. Y no sé, me vienen ideas, por ejemplo, tenemos mucha responsabilidad también como madres, ¿no? Lo decía al principio del vivo, esto de apropiarnos de nuestros hijos, creer que nuestros hijos son nuestros. Tenemos mucha responsabilidad como madres de generar hijos, hombres adultos. Y lo digo y me lo digo. Y tenemos responsabilidad como madres también de generar hijas, mujeres libres de nosotras. Porque el hijo que ama profundamente
a sus padres y a su madre, vemos en algunas culturas o en algunas sociedades, en dinámicas, donde el padre es un niño y la madre es todopoderosa, pero no deja de ser una niña. Y siento que necesitamos ver esas dinámicas. Me acuerdo cuando fui a trabajar a la cárcel, yo lo hablé esto ya contigo, Milé, la cárcel estaba llena de niños, hombres niños que amaban a su madre y su madre era todo para ellos y su padre era un excluido, pero por lealtad al padre repetían adicciones, dinámicas violentas. Entonces, ¿cómo poder nosotras desde este lugar criar a los hijos, ¿verdad? Acompañarlos en su crecimiento como adultos y darles la libertad también de que puedan ir a la vida y estar con su padre y darles el permiso para que vayan con su padre, para que tomen lo que viene del padre y dejar de tenerle miedo a lo que viene de ese hombre que yo elegí. Porque como mujeres, las mujeres eligen al hombre para sus hijos. Y si elegiste mal, y si te equivocaste, ya obviamente no hay una equivocación en el universo, no hay errores en el universo, es perfecto que lo hayas elegido así, pero asumí tu parte. Y como madres, a veces vemos, yo en el taller último que tuve acá en Ciudad de México, trabajé con varias personas que no tenían permiso para ir con el padre, y el padre quedaba relegado en un costado. Obviamente que tenía un motivo para estar ahí, pero también había otra parte de una madre que excluía lo masculino, que separaba lo masculino. Y si soy yo quien me está criando a mis hijos con un padre que yo elegí, tengo que mirar para atrás cuál es la dinámica con mi padre que estoy proyectando en el presente. Si yo estoy excluyendo al padre de mis hijos, es porque con mi padre tal vez tuve una relación de dolor, conflictiva o lo que sea, y la estoy proyectando en la dinámica con mis hijos. Y tal vez también en esa que yo estoy como excluyendo al padre de mis hijos, sí, ¿no? Como, o no, sí, dando el permiso, sí, para que pueda entrar a acercarse, también seguramente vengo de una pareja en la que tal vez la mamá, mi madre también hizo eso con mi papá, y por lo tanto yo también lo repito. Totalmente. Cuando estoy en una lealtad inconsciente, ¿no? Entonces, poder reconocer eso, para mí es súper, sí, valioso. Poder ir a mirar la pareja de papá y mamá es muy valioso, porque realmente nos da mucha información también para ver lo que está dentro nuestro, es lo que nosotros aprendimos, ¿no? Y que de lo que nos, sí, necesitamos desidentificar para poder, sí, crear la pareja que queremos, ¿no? Y la familia que queremos. Y pareja, por ejemplo, me pasa mucho que yo muchas veces me doy cuenta que repito cosas, ¿no? Y es en esos momentos en los que digo como, bueno, y hace un montón de tiempo que tal vez hago trabajo personal, y hace un montón de tiempo que no sé qué, pero esas dinámicas siguen siendo parte de mí. Entonces, hay algo que es importante, que lo que nosotros hacemos con respecto a las dinámicas que tenemos, o a los anhelos infantiles, o lo que sea, es darles luz para verlos y reconocerlos. Si nosotros dejamos de prestar atención, vamos a volver a entrar como en ese lugar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante conocer ese de dónde venimos para poder saber qué es lo que queremos construir también para adelante. Ahí Cintia Álvarez pregunta, ¿qué pasa si no hay un papá biológico presente físicamente? Bien. Nosotros lo que trabajamos mucho acá es esto de también poder integrar lo que este papá sí pudo dar, ¿sí? Si bien tal vez nunca lo conociste, en realidad en ti hay un papá, porque hay un hombre que aportó lo que se necesitaba para que tu vida fuera posible. Entonces, esto es más que suficiente, ¿sí? Es como, fue lo que hizo posible tu vida. Y para mí, en poder como reconocer eso,
ya empieza a potenciar que vos puedas empezar a darle un buen lugar a tu energía masculina, lo que viene de ese hombre y que es parte de ti. En la medida que yo rechazo o me creo que solo tengo mamá y no tengo papá, estoy rechazando una parte de lo que soy. Y si estoy rechazando una parte de lo que soy, no me voy a poder mover completa en mi vida. Entonces, el movimiento ahí es hacer esto. Y algo que a mí siempre me queda de los talleres presenciales, más que nada, que es donde vemos mucho como esas dinámicas que para mí son maravillosas, es como poder reconocer cómo en esas configuraciones el alma del padre siempre, siempre mira al hijo, aunque sea a la distancia, ¿no? Tal vez es como que, y me emociona también, es como que tal vez hay un montón de cosas que pasan en la mirada que el hijo tiene hacia su padre, pero el padre, aunque esté en una esquina, en el espacio, ¿no? Es como que siempre mira y aunque sea a la distancia, acompaña. Entonces, si ese papá no pudo estar, dejó a la mamá tal vez cuando ella estaba embarazada o lo que sea, también seguramente ese hombre tuvo sus razones para hacerlo, ¿no? Seguramente él también estaba implicado en ciertas dinámicas o tal vez también tuvo historias que no le permitieron poder estar en ese lugar, porque hay algo que para mí es muy valioso, es como nadie quiere abandonar, nadie quiere ser malo, es como que muchas veces cuando estamos en ese lugar es porque estamos también siendo tomados por algo. Entonces, poder conocer que tal vez ese papá tuvo esa historia y poder reconciliarme con eso y decir como, bueno, ok, lo acepto, lo reconozco, le doy un lugar y me quedo con lo que sí pudo darme, empieza a potenciarme y empieza a pararme en un lugar adulto. Empiezo a dejar de estar envuelto tanto en ese bucle de lo que falta, lo que sí hay. empezar a tomar lo que sí, para empezar. Acá Cintia pregunta, ¿qué pasa si no hay un papá biológico, que es lo que estabas contando? Recuerdo un trabajo que hicimos este fin de semana donde la chica me pregunta, yo quiero trabajar el tema con mi padre, pero no sé a quién poner, si el padre que me crió o a mi padre biológico. Y por supuesto que le pregunté, ¿vos quién crees que es más importante? Inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, mi papá biológico. Las constelaciones nos ayudan a entrar en relación y poder mirar la dinámica que está detrás. Obviamente, si yo no conocí a mi padre, si mi padre no tuvo un lugar en mi vida por lo que sea, yo crecí con ese vacío creyendo que otro podía ocupar el lugar. Tal vez tuviste la suerte de que otro hombre te cuidara, te diera una caricia, alimentación, te llevara al colegio, te fuera a buscar no sé, a la fiesta de cuando eras adolescente. Pero lo importante y lo que trabajamos en la mirada de las constelaciones es que nadie ocupa el lugar de un padre. Lo que te dio tu madre, lo que te dio tu padre, no lo puede ocupar nadie. Y si alguien apareció para cuidarte, bueno, sos una persona muy abundante. Tenés dos padres más que otros que tienen uno solo. Y poder reconocer lo que ese padre de la vida dio, agradecerlo, pero agradecer profundamente lo que el padre biológico dio, es parte de empezar a reconciliarme con mi biología, porque hay una biología que viene de ese padre que no conocí, que está viva en mí, y que vas a representar, aunque no lo conozcas, aunque no lo sepas. Es más, seguramente estás comportándote de maneras que son parecidas a la de tu abuela biológica, de la mamá de tu padre, y no la conociste. Entonces, no podemos descubrir si ya por ahí no tenés la información, pero sí podés reconciliarte con esa fuerza, ese 50% que todavía está vivo en ti. Sí, hay un montón de cosas para hablar de esto, ¿no? Podríamos estar años hablando de las diferentes dinámicas, en este caso también de esto de no darle un lugar al papá o tener como ese vacío de lo que viene desde este 50%, también en la pareja, ahora cuando hablabas me veía, ¿no? En la pareja es con lo que a veces también nos lleva a buscar sí. de parejas, ¿no? Entonces es como esta cosa
busco a una pareja por ahí mucho más grande, que sea como súper proveedora y qué sé yo, y también me pongo en un lugar chiquito. Entonces, hay mucho de esto, o sea, tanto trabajar en integrar desde un lugar adulto a mamá, a papá, muy importante, pero para lo más valioso es para poder, primero que nada, empezar a mirarlos con nuestros ojos, ¿sí? Como el padre más que nada, siento que lo más valioso es poder empezar a mirar a papá a través de nuestros ojos, ¿sí? Como realmente mirar a través de los ojos del adulto de hoy y poder también como tener estos recursos para no estar proyectando tanto en el afuera todo esto no resuelto que está en el adentro y que nos lleva a entrar en esos anhelos infantiles en los que decimos, no entiendo por qué me pasa esto. Bueno, vamos a ver un poco a ver qué es lo Hay siguiente que está alguien ahí que sucediendo. dice, Bustos Clau, dice, mi viejo es muy presente pero muy demandante. Y tal vez, Clau, con respecto a tu papá, te colocaste en el lugar de la mamá, porque te está demandando tal vez, o de tu mamá, o tal vez te estás demandando como una madre o como una pareja. Entonces, comprender que a los padres no podemos darles, o sea, no podemos dar, les damos lo que podemos, los hijos no le dan a los padres, son los padres que le dan a sus hijos, ¿sí? Bueno, sana un lugar tuyo en tu corazón donde podés relacionarte con tu padre y ver su demanda, pero no es contigo, está pidiendo otra cosa, te está pidiendo algo a ti, pero no es a ti a quien ve en tus ojos. Entonces, estos movimientos que hacemos con esta mirada tan reveladora que son las constelaciones es realmente, wow, sanador, darme cuenta y poder colocarme en un muy buen lugar con respecto a mis vínculos más cercanos. Ahí también un poco esto, ¿no? Como yo con mi papá Ah, lo he practicado mucho también, por eso siento que es esto de también poder como saber que yo no voy a poder cargar con las mochilas mm, o no voy a poder llenar los vacíos de los padres. Nada de lo que a mi mm, papá o a mi mamá tal vez le faltó, yo voy a poder llenar. ¿Sí? O sea, yo lo único que puedo hacer es respetar como, y respetar tal vez que bueno, que haya, que no sé, mm. que tenga como esta demanda hacia su mamá yo, pero o sea, también poder poner como ese límite ahí de decir como, bueno, soy la hija y no voy a poder llenar estos lugares, o no me Sí. corresponde, o no me Cintia empodera. Álvarez dice, me embaracé de un donante, por eso mi hijo no tiene ese papá presente biológico. Tu papá, perdón, tu hijo tiene un papá que dio algo para que tu hijo esté hoy con vida. Darle un lugar en tu corazón a ese papá que donó ese esperma, ese hombre generoso que dio algo para que tú puedas eh, tener a tu hijo y haberte embarazado y poder disfrutar de él, va a hacer que tu hijo crezca completo. Esta es una dinámica que tiene todo como un trasfondo, pero es importante que podamos darle el lugar que tiene a los donantes, a no sé, las dinámicas, por ejemplo, de inseminación in vitro, bueno, todo tiene lugar. No, por suerte y gracias a Dios por ahora, para fecundar a un bebé necesitamos a un óvulo y un espermatozoide. Y de esas dos partes venimos. Así que tú puedas mirar en tu hijo, al papá de tu hijo, aunque no lo conozcas, es fundamental para el crecimiento de ese niño. Bueno, mire, estamos a ver qué más, algo más que quieras compartir. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el... Bien, empieza, ay, ya no sé ni la fecha, pero empieza el, Bien, el próximo lunes, no el bueno, otro, no me acuerdo cuál habíamos puesto, son 3 días. después Ah, la- son 3 días, mm, es lunes, son 2 días seguidos y después a bien, la otra semana tenemos otro encuentro. Entonces, en estos primeros mm, días hacemos como un trabajo intensivo,
con ejercicios, con trabajo de constelaciones, con dinámicas, damos un espacio para después volver a entrar con todo esto que estuvimos moviendo, a pararnos bien en ese lugar como más adulto, ¿no? De poder realmente rendirnos ante la historia y poder empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a darme tal vez eso que me faltó y pararme en este lugar para salir a Sí. crear eso que Acá deseo? Paz nos dejó el link del taller de Milena, está fijo en los comentarios. Están todos invitados. ¿Qué? 16 de octubre es el primer encuentro. Bueno, gracias, Milé. Gracias por este live, me encantó. Gracias a todos los que pudieron estar ahí, compartir, y todos los que van a ver después este vivo. Les mando un beso a todos. Un beso. Sí. Gracias a ti por placer ir acá. Y bueno, y los que sea que lo sientan en su corazón, los espero. Feliz de acompañarlos. Chao, Milé. Chao, beso. Te Chao, amo. Ma, gracias.